Hola a todos amigos del canal, os habla Maestro Fide Óscar de Prado. Tenemos nuevo vídeo, se ha disputado la segunda partida del Mundial entre Karjakin y Carlsen, sabéis el Mundial que se está disputando en Nueva York. Después de las tablas de la primera ronda, de esa apertura Tromposki, hoy, pues bueno, un poco más lo esperado. Tuvimos una española, lo que sí que fue un poco sorpresivo fue que Carlsen decidió pues jugar en principio en la española normal, con A6 en vez de la berlinesa, ¿no? Con caballo F6, que seguramente pues ambos jugadores la juegan y seguramente la veremos en alguna partida del match. Pero bueno, hoy fue una española, Karjakin decidió cerrar con D3, ¿no? Como vamos a ver. Bueno, una partida también de nuevo bastante equilibrada, acabó en tablas en 33 jugadas y los jugadores de momento yo creo que se van tanteando. Vemos pues las primeras partidas un poco una toma de contacto, ahora hay un día de descanso y seguro que en la tercera ronda volveremos a ver una partida interesante. Bueno, vamos a empezar con el análisis de esta segunda partida. Karjakin llevaba blancas, empezó con E4. Hay que una pequeña estadística en las 13 últimas partidas, creo, desde el año 2012-2013, ahora no recuerdo muy bien, las partidas que Karjakin juega con blancas acaban todas en tablas, ¿no? Las cuatro victorias de Carlsen y la derrota se han producido todas llevando Carlsen las blancas, ¿no? Nos va a dar una idea de cómo pueden ir los tiros. Bueno, E4, una jugada esperada, E5, caballo F3, caballo C6, y bueno, yo ayer en el comentario de la primera partida comentaba, esperaba que creía que íbamos a ver alguna italiana, que está últimamente muy de moda, saliéndose un poquito de las españolas, sobre todo de la berlinesa, aunque bueno, visto que hoy no quiso hacer berlinesa, pues bueno, quizás volvamos a ver, pero bueno. Vamos, la partida se jugó alfil B5. No descarto, ¿no?, que veamos aquí alfil C4 todavía. Incluso por parte de Magnus también, si tenemos unas partidas donde él lleve blancas, E4, ¿no? Alfil B5. Y aquí A6, ¿no? Ya sabemos de sobra lo trillado que está pues la berlinesa, y es una pequeña sorpresa, ¿no? Donde decida intentar entrar en las española abierta. Bueno, las españolas naturales, ¿no? A4, caballo F6, enroque. Aquí ahora tuvimos la jugada alfil E7 y aquí Karjakin decide a jugar D3, una línea pues también muy conocida, la española con D3, una variante cerrada, y por supuesto pues nos quedamos un poco con la duda que a ver qué variante de la española tenía preparada Carlsen, ¿no? Por ejemplo, aquí tras B5 y alfil B3, pues vemos si quería jugar D6 y qué tipo de variante, o incluso en rock y tratar de plantear un Marshall, ¿no? Pero bueno, nos quedamos con la duda, lo intentaremos si lo podemos despejar en otra partida. La española con D3 es una alternativa pues bastante también bastante sólida. Aquí se juega B5, alfil B3, D6. Bien, y ahora A3, la jugada de Karjakin. Bueno, esto es una jugada natural, ¿no? Le quiere dar un aire al alfil, en este caso ponerlo en A2. También es muy típico jugar C3 y normalmente pues le vamos a dar el aire en la española muchas veces, o en las italianas sobre todo, también el alfil en C2. Por ejemplo, de hecho Carlsen había jugado con blancas este C3, ¿no? Enroque, torre 1, caballo A5, alfil A2, C5, caballo BD2, caballo C6, caballo F1, H6, caballo E3. Y llego hasta aquí porque hay dos partidas, una de ellas contra Svidler en Berlín en 2015, donde le jugaron alfil E6, bueno, tras D4 se cambió bastantes piezas y aparentemente la posición está bastante equilibrada. De hecho, esa partida acabó en tablas. Y en otra partida le jugaron aquí torre E8. Esto fue una partida entre Carlsen y Aronian en Stavanger en 2015, donde Carlsen tras A4, alfil E6, D4, bueno, consiguió ventaja y acabó, bueno, no ventaja, la posición realmente se puede decir aquí que esté más o menos equilibrada, pero bueno, consiguió acabar ganando esta partida, ¿no? O sea que aquí Carlsen tenía experiencia con blancas en esta línea. Hay otra idea que también es A4, pues otra jugada bastante típica, ¿no? Para cuestionar aquí un poquito estos peones del flanco de dama. Aquí, por ejemplo, tras alfil D7, C3 y enroque,
También caballo A5, esto lo jugó por ejemplo Topalov contra Caruana en San Luis 2015, donde aparentemente pues también alfil G5 en roque, una posición equilibrada. Y C3 en roque, alfil C2 y ahora B4, torre 1 y torre 8, Caruana-Svidler en Moscú 2016, ¿no? Una variante que Caruana ha jugado pues varias veces y como vemos, pues bueno, son todo partidas de jugadores de alto nivel, ¿no? Digamos que aquí tendríamos las dos opciones. A3 es la tercera jugada, aquí en roque. Una jugada que parece muy natural, ¿no? Pero sí que tenemos algunas alternativas que quiero comentar. De hecho, al propio Karyakin, con blancas, Aronian le hizo directamente alfil E6. Tras cambiar alfiles, caballo BD2, enroque, C3 y dama D7. Esta estructura de peones la vemos mucho también en la italiana. El cambio en E6, o a veces las blancas también hacen alfil E3 cuando el alfil está en A7 y le comen. Bueno, digamos que tiene ciertas ventajas, ¿no? Quita casillas, D5, F5 para los caballos, abres la columna F, bien es cierto que doblas peones, pero bueno, si las blancas en algún momento determinado quieren acabar jugando con D4, pues eso va a acabar desapareciendo. Y la verdad que esto es más o menos pues bastante sólido. Esta partida se jugó Karyakin-Aronian, y aparentemente, bueno, quizás pueda intentar el blanco aspirar un poquitito de ventaja, aunque creo que está bastante cerca de la igualdad, en Beijing 2013, ¿no? Ya digo que alfil E6 es una idea, aunque más tarde se va a ver, ¿no? Y otra idea de nuevo también es caballo A5, ¿no? Ganar este tiempo, atacando el alfil, jugar C5, avanzando un poquito los peones. Esto se ha jugado mucho, tanto Svidler y Din Liren, varios jugadores grandes maestros chinos han jugado mucho esta línea. Aquí, por ejemplo, caballo C3 fue la elección de Caruana contra Din Liren precisamente en Wicanzin 2016, este año. Caballo H4, C4, ¿no? Caballo F5, comió en roque, una posición complicada, aunque acabó ganando Caruana. Y hay más ejemplos, ¿no? También alfil G5, directo, caballo C6, B4, comer, alfil por y alfil D5. Esto fue Bachier Lagrave Svidler en Biel en 2016. Por citar algunos ejemplos, ya digo que había bastantes. Pero bueno, volvamos a la partida. Tras A3, bueno, en roque también es una jugada bastante natural. Caballo C3, también la jugada más habitual. Anand a contra Aronian había probado caballo BD2, pero una posición tras caballo A5, alfil A2, C5, torre 1, caballo C6, el caballo F1 y alfil E6. Pues una posición bastante típica, con igualdad. Caballo C3 y de nuevo caballo A5, ¿no? Quiero llamar aquí la atención que el Carlsen, llevando blancas, en este caso, se tuvo que enfrentar al alfil B7. Y alfil D2, dama D7, tras A4 y caballo D8, A por B, torre por y alfil por, la posición está equilibrada tras caballo E2. Y este fue en Londres 2013. ¿Os acordáis? La partida de candidatos, la última que acabó de hecho ganando Svidler con negras y que gracias a que también perdió Kramnik ante Ivanchuk, pues al Carlsen pudo ganar aquel candidatos, ¿no? Y luego ser campeón del mundo. Es curioso, pero bueno, la verdad es que el negro está bien en esta posición, ¿no? Evidentemente, pues bueno, hay mejores, ¿no? También en esta posición, que Carlsen jugó caballo A5 bastante rápido, en teoría, la jugada que se considera que iguala, que es la más, pues la mejor, la que más iguala, es alfil G4, que también se juega mucho. Aquí la idea clara, ¿no? Es caballo D4 y las blancas normalmente aquí juegan alfil E3 y hay muchas partidas con esta línea, ¿no? Caballo D4, hay que cambiar, ahora el caballo va a D5 y las negras aquí juegan, bueno, se puede cambiar en D5, pero suelen jugar caballo D7, de nuevo intentando hacer aquí caballo E5 y siempre molestando con la clavada. Las blancas suelen jugar H3, comemos y C6. Y bueno, aquí la mayoría de las partidas varían entre caballo por E7, por ejemplo, dama G3, torre C8, Mameyov, Tomaszewski en Bakú este año, con igualdad, y algunas varían con caballo F4. Y aquí, bueno, hay varias jugadas que igualan a 5, torre B8, caballo E2, alfil F6, se vio ganan Adams, y bueno, ya digo, es un poco la idea, ¿no? Tanto alfil B7, sobre todo alfil G4 sería el principal. Pero bueno, caballo A5 también está bien, alfil A2 y ahora alfil E6. De nuevo la idea recurrente de ofrecer el cambio de alfiles. A ver, es muy natural por parte de las negras, ¿no? Digamos, querer tratar de luchar contra este alfil, que normalmente es la mejor pieza blanca, ¿no? Pues en la española, en la italiana, muchas veces es el alfil bastante habitual. Bueno, y aquí Karyakin jugó D4. Bueno, ahora las blancas se deciden a abrir el centro, aunque realmente aquí hay unas cuantas alternativas interesantes y se han jugado unas cuantas. De hecho, una de ellas es B4 directa. Si alfil por A2, torre por A2, caballo C6 y alfil G5, también bastantes partidas, hay varias ideas, ¿no? Aquí, por ejemplo, caballo D7, la vimos este año en Moscú en el Candidatos entre Caruana y Aronian,
alfil A3, caballo F6, dama B1, D5, alfil G5. Bueno, la posición está equilibrada y la partida acabó en tablas. También se ha jugado aquí caballo G4, por ejemplo, Bakrot y Narkiev. En Monzón, en el Campeonato de España por equipos, hace ahora muy poquito tiempo. Y también dama D7, me parece una jugada también bastante natural. Alfil por, caballo D5, lo vimos en Anand Aronian, en Bilbao, 2014. O sea que la jugada B4 es bien conocida. Otra idea, bueno, también se ha jugado tomar en E6, por ejemplo. Estas líneas normalmente no suponen tampoco mucho problema. B4, caballo E2, lo probó Anand contra Efimenko. Tras C5, B4, caballo C6, C3 y rey H8, la partida está igualada. Y tras B4, caballo C6, alfil D2 y D5, torre 1, dama D6, también la posición más o menos está equilibrada. Y aquí es Lenier Domínguez contra Kariakin, Kariakin con negras, esta vez, y en Beijing 2013, ¿no? Y bueno, otra idea interesante que se ha jugado es caballo D5 directamente también. Y aparentemente, tras caballo por D5, bueno, se puede comer de peón, se ha comido más de alfil. Peón por C5, también hay varios ejemplos como firma mixta, etcétera, que más o menos también da posiciones bastante equilibradas. Y una última jugada interesante también es la que jugó Domínguez contra Aronia, ¿no? Alfil G5, C5, B4, caballo C6, caballo D5 y también con una posición bastante equilibrada. Esto fue en Wicancy en el 2014, ¿no? Ya digo, bastantes ejemplos magistrales. Y una de ellas es D4, ¿no? La jugada de la partida. Bueno, aquí el negro toma en A2, se toma de torre, momentáneamente esta torre queda aquí un poquito rara, y ahora, bueno, entramos ya en terreno poco conocido, ¿no? Torre E8. En realidad esto es una mejora o una desviación de una partida de Carlsen, donde ya había jugado esto ante Topalov en París, en el torneo de rápidas, ¿no? Hay algunos ejemplos, con torre 8 no había casi nada, hay algunos ejemplos con la jugada caballo C6. La jugada caballo C6. Epa, aquí tras D5, caballo B8, y ahora por ejemplo alfil E3, dama C8, dama E2, caballo BD7, torre D1, con juego igualado en Caruana Aronia, London desde 2015. También se ha jugado dama D3, Darío Sid contra Leco, en Civitanova Marche, este del año 2016, incluso también aquí dama E2, ¿no? Esta es la partida de Carlsen, caballo BD7, torre D1, dama C8, caballo H4 y G6, Topalov Carlsen en París 2016, ¿no? Bueno, quizás previendo alguna mejora, escoge la jugada torre 8. Bueno, el módulo las valoran bastante parecidas, ¿no? Para los módulos de análisis, ¿no? Bueno, torre A8 y ahora Kariakin hizo la novedad torre A1. Aquí sí que empezó a pensar un poquito Carlsen, es la novedad real de la partida. Solo había un ejemplo, que era dama D3. A dama D3 se jugó E por D4, C5 debe ser también suficiente para igualar. Caballo D4, dama D7 y alfil G5. En una partida Parabian contra Jarutinian en Moscú 2016. Y que, digo, una posición bastante equilibrada, ¿no? Torre A1 es la jugada. Tomar en E5 de momento no es suficiente para conseguir ventaja. Hay una jugada sencilla aquí, por ejemplo, cambiar damas o incluso alfil F8 primero. Si caballo D3, caballo E4 igualamos, y si F4 tratando de amarrar el peón, jaque, ahora cambiamos las damas y alfil D6 con igualdad, ¿no? Si torre A D1, torre D8. Es una igualdad incluso cerca de estar un poquito mejor el negro, porque acaba recuperando el peón, tiene las piezas más desarrolladas, domina aquí la columna abierta, o sea que no es bueno capturar el peón. Tras torre A1, Carlsen pensó un rato y decidió jugar caballo C4, tratando de reciclar el caballo, ¿no? Pues hacia B6. Otra opción era sostener, bueno, había jugadas, ¿no? Se puede también comer en el centro, ninguno de los jugadores de momento lo quiere hacer, se puede jugar C6 en algunos momentos, el caballo puede acabar yendo igualmente a C4 más adelante. Caballo C4, torre 1, traemos una torre al centro y torre C8. Bueno, una jugada interesante, manteniendo un poquito la tensión. En un momento determinado la torre puede funcionar por la columna C, si hay si se puede abrir esa columna. Por supuesto no hay nada de malo en casi diría muchas jugadas de las negras. Caballo B6, C6 o tomar incluso. Peón por, caballo por y dama D7, por ejemplo, ¿no? Bien, H3 juega el blanco, H6 jugadas profilácticas realmente pues útiles, ¿no? Para hacer un aire a nuestro rey, ganar un tiempo, evitar algún posible salto a G5. Ahora B3 y las blancas van a desarrollar su alfil por el fianchetto, ¿no?
De nuevo las blancas no consiguen ventaja tomando en E5. Es una línea bastante parecida a la de antes. Cambiamos alfil D6, caballo F3 y tomamos en E4 pues de nuevo con igualdad. Vemos aquí alfil B2 y ahora, bueno, alfil F8 y por fin los dos jugadores están ahí manteniendo bastante la tensión. Por fin Karyakin se decide a cambiar, ¿no? D por E5, D por E5 y ahora jugó A4, ¿no? Bueno, aquí había otras ideas más interesantes, ¿no? Quizás cambiar directo, dama por D8, torre por D8 y tratar de jugar caballo A2. Bueno, podía ser una pequeña idea para el blanco. La idea es venir a B4, tratar de aprovechar estas casillas débiles. Quizás era un poquito más promisorio, aunque realmente las negras tampoco deben tener mucho problema, ¿no? La posición está bastante equilibrada. Se jugó a 4 directamente. Aquí el negro juega C6. Se podía cambiar dama por torre por y C6 también. Ahora sí decide cambiar torres. Y ahora A por B5 y A por B5. Y ahora de nuevo, Karyakin tras pensar un rato jugó caballo E2. Podría ser, bueno, buscando un poco, ¿no?, la simplificación, cambiar un poquito de piezas. Y a ver, realmente la posición no da para muchísimo, ¿no? Intentar meter una torre un poco más activa, por ejemplo, como torre A6, ¿no? Bueno, hay varias jugadas, ¿no? Torre B8 debe igualar o caballo FD7, ¿no? Y si, por ejemplo, torre 1, las negras pueden enfrentar con torre A8 sin miedo a los cambios, con una posición bastante igualada. O incluso caballo A2, con idea de en algún futuro, por ejemplo, caballo D7, alfil C3, para intentar venir a la casilla B4, ¿no? Pero bueno, torre A8 y si caballo B4, aquí hay varias jugadas, ¿no? Torre F8 debe ser suficiente para igualar. Incluso F6, aprovechando que no podemos comer por torre C8, ¿no? Y el ataque con las dos piezas. Así que tampoco es que prometieran mucha cosa. Caballo E2. Aquí Carlsen pensó un ratito y jugó alfil B4. Igualdad llevaba a tomar en E4. Las blancas tomarían en E5. Y ahora aquí sí que hay que tener cuidado en una línea, ¿no? Por ejemplo, bueno, igualan muchas jugadas, ¿no? Alfil C5, alfil D4, caballo D7 o caballo G5, por ejemplo. Y tras caballo G5, torre por E5, caballo F3. Bueno, podríamos decir que las negras han conseguido quedar con un alfil, aunque, bueno, realmente la posición es bastante equilibrada y las blancas no tienen debilidades, ¿no? Pero bueno, lo que sí hay que tener cuidado es con la jugada caballo D2, ¿no? Que parecería bastante buena, evidentemente, ¿no? Si por ejemplo caballo por D2, torre por D2, las negras van a tener una clara ventaja, pero aquí hay alfil C7, este golpe táctico. Y ahora resulta que tras, por ejemplo, caballo por F3, G por F3 y torre D2, hay alfil por B6, comemos en E2 y ahora hay una jugada muy molesta que es torre A8. Con idea de alfil C5 y las blancas van a ganar la calidad. Por ejemplo, torre C2, B4 y no hay defensa contra alfil C5. De hecho, habría que hacer algo así, rey G7, ahora torre C8 y bueno, las blancas aquí están mejor. Y aunque bueno, quizás, no digo que esté ganada, pero sí con una clara ventaja, quizás las negras pues puedan defenderse, ¿no? Debido a que la estructura de peones es mala. Pero bueno, no hay por qué meterse en esos líos y simplemente, bueno, cualquiera de las otras jugadas daba igualdad, ¿no? Y alfil B4, que fue la que hizo Carlsen, pues también. Karyakin no tiene problemas en ofrecer cambio de piezas, alfil C3, vamos cambiando unas pocas piezas y caballo BD7. ¿No? El caballo no defiende 5 solo, también se puede venir un momento determinado a C5. Torre A6, entrar en séptima tampoco daba ventaja, torre A7, podemos intentar de nuevo jugar torre A8 o mantenernos con torre C8, y si torre A1 podemos cambiar torres y de nuevo caballo C5, ¿no? Y bueno, aquí podemos cambiar un peón por otro, si queremos jugar torre C7, tomar en E4, nos toman, y aquí pues tenemos varias jugadas como por ejemplo torre 7, ¿no? Y si torre B6 hay caballo C3. Se jugó torre A6 en la partida, torre C8 y ahora aquí Karyakin hizo un B4 que bueno, no digo que sea malo, pero creo que podían quedarse tranquilas y jugar pues torre A7, rey H2, no pasar nada. Y aquí Carlsen pensó un buen rato y no se decidió por la natural, que era C5, y jugó torre E6 primero, ¿no? Digamos que entre la valoración de la partida, que vais a ver luego, no falta mucho para terminar, estamos ya por la jugada 26 y 6-7 jugadas apenas, la jugada C5 no es que prometiera ventaja para el negro, pero sí que parecería que podía tener una posición un poquito más activa, aunque debería ser tablas igualmente, ¿no? Aquí, por ejemplo, la jugada caballo por B5 es la mejor, C por B4, y ahora si caballo D6 tenemos torre E6, caballo por torre y torre por
Y a torre 1, bueno, digamos que por ejemplo aquí quizás pues haya una jugada como por ejemplo torre A1, caballo E1, caballo C5. A ver, la posición está igualada, ¿no? Ahora F3, bueno, torre B2, quizás podemos tener así. Parece como que el negro está un poquito más activo. Aunque en realidad es muy visual, ya digo que es con buen juego tablas. Pero entre esto y lo que viene después, pues bueno, realmente no, es mucho peor, ¿no? Lo que viene después, no tiene ni siquiera ninguna opción ya el negro de intentar pelear por la victoria, digo. Tras torre 6, Karyakin defendió su peón y ahora Carlsen no vio nada mejor y ahora sí juega C5. Pero bueno, es en peores condiciones porque ya se cambian más piezas y ya las negras no tienen esa actividad. De hecho, torre por, peón por, se cambia todo, caballo por, aquí si ve por C5, torre C5, caballo B5, caballo E4 con igualdad también. Y tras caballo B5 se cambia C por B4, torre por B4 y ahora torre por C2. Bueno, la presencia de peones doblados aquí es insignificante. Hay un peón en E4, la torre está activa y están todos los peones en el mismo flanco. De hecho, aquí tras caballo D6, bueno, podríamos intentar pues alguna amenaza aquí, tipo a lo mejor caballo C4 y tal. Simplemente jaque, rey H2, torre C2, tocando el peón F. Karjakin volvió a G1 y ofreció las tablas, que fueron aceptadas por Magnus Carlsen. Bueno, una partida con cierto interés teórico, donde no vimos las principales líneas de la española. Quizás Karjakin esperaba una berlinesa y bueno, siempre tienes esto, bueno, voy a jugar esta de 3 que es mucho más sólida y no me meto en los grandes líos sin saber un poquito que española me podía hacer Carlsen y así tenga un poco más de tiempo para preparar, ¿no? Carlsen por su parte E5 creo que era bastante esperado, aunque puede jugar por supuesto alguna otra defensa, le hemos visto jugar un poquito de todo. A veces tiene que jugar algunas sicilianas, pero bueno, puede jugar alguna Caro-Kann. E5 va a ser principalmente su arma de batalla y sí que contábamos más con la berlinesa, pero también con las españolas, ¿no? Ahí hay que ir talentando un poquito en estas primeras rondas y normalmente lo que decimos, ir variando un poco para que el otro jugador pues vaya teniendo que preparar más cosas, ¿no? Digamos, ¿no? Siempre esperando un poquito sorpresas. De momento el empate 1-1, dos partidas de momento pues bastante equilibradas, ya digo que es un match, va a ser un match muy técnico, yo creo que bastante equilibrado y que Magnus es mejor, pero que Karjakin va a ser un defensor bastante duro y veremos pues cómo se va desarrollando. Domingo día de descanso, lunes tercera partida, Carlsen con blancas. Particularmente es probable que varíe y que juegue peón rey, aunque yo creo que el lunes veremos, mi opinión es que volvemos a ver D4 y quizás sí que entre en una india de dama, pero bueno, son especulaciones, puede pasar de todo y simplemente es una pequeña opinión y que puede, digo, saldremos de dudas el lunes, ¿vale? Pues nada, como siempre, os animo a difundir el vídeo, espero que os haya gustado, está teniendo pues creo que bastante repercusión el match y yo creo que se va a poner bastante interesante. Nos vemos en la próxima, se despide el maestro Fi de Óscar de Prado, hasta la siguiente, chao.